Buenas noches, profe. Somos Christopher y Daniel, estudiantes de Ingeniería de Software, web virtual, y en este video vamos a presentar nuestro proyecto final de base de datos. Un compañero de nosotros no se encuentra aquí porque resultó que está enfermo. Y bueno, vamos a ir pasando desde el proyecto, desde la normalización, pasando por el modelo relacional, las vistas, los triggers, los procedimientos, la seguridad y al final las pruebas en vivo. Queremos explicar por qué tomamos cada decisión, cómo todo se conecta para que el sistema funcione como si fuera una biblioteca real. Así vamos a empezar desde el principio con la normalización. Así es, entonces cuando empezamos teníamos al final de cuentas una tabla, pues la verdad es que bastante grande con todo mezclado, tanto los datos del lector, tanto los datos del libro, del ejemplar, de la sucursal, del préstamo y hasta de las multas. Eso era principalmente el NF0 que vendría siendo el total. Entonces lo primero fue separar todo en entidades lógicas, en NF1 que dejamos como tabla los atributos atómicos, como el NF2 que revisamos las tablas puente, como el libro autor para asegurarnos de que no tuviera dependencias parciales, y en NF3 eliminamos dependencias transitivas. Por ejemplo, la categoría de libro, la editorial, la sucursal, todo eso quedó en las tablas independientes. Al final, el modelo quedó limpio y sin redundancia y sin anomalías también. Bueno, ya con las tablas normalizadas empezamos a definir las relaciones. Por ejemplo, libro y ejemplar es 1 a n porque un libro puede tener muchos ejemplares físicos. Autor y libro es n a muchos. Por eso existe la tabla puente libro-autor. Préstamo apunta al ejemplar, no al libro, porque lo que se presta es el ejemplar físico. Y multa depende del préstamo, porque una multa solo existe si hubo un préstamo. También usamos on-day cascade para mantener consistencia si se cambia una idea. Y on-delete no action para evitar borrar datos que tienen dependencias. Todo esto hicimos pensando en cómo funcionaría una biblioteca real. Algo que también se quiso cuidar desde el principio fue evitar lo que vendría siendo el rbar.rbar, que es cuando procesas la fila por la fila. Como si se estuviera haciendo un ciclo, en SQL el server trabaja mejor cuando los datos son conjuntos. Así que diseñamos todo para que fuera un set base. Por ejemplo, nuestro ticker, el límite del préstamo trabaja en conjunto con el insert. No revisa lo que vendría siendo una fila a la vez, eso lo hace más eficiente y lo hace más escalable. Y en cuanto a las transacciones, aunque no usamos el Begin Trans, así tal cual explícito, nuestros triggers funcionan como transacciones lógicas. Si algo falla en el SQL Server, se revierte todo. Por ejemplo, si un préstamo se amarga como devuelto, el trigger actualiza directamente el ejemplar. Y si algo falla, nada más se guarda. Y pues a final de cuentas eso es lo que nos termina enseñando lo que vendría siendo la atomicidad. Bueno, y en la parte de tigres tenemos dos principales. El primero valida que un lector no tenga más de 2 préstamos activos. Si intenta un tercero, el trigger debe cancelar y decir el mensaje claro. Y el segundo tigre sincroniza la devolución. Cuando un préstamo cambia a devuelto, el ejemplar cambia automáticamente a disponible. Esto evita inconsistencias, mantiene la integridad del sistema. También tenemos procedimientos almacenados para registrar préstamos y calcular multas. Los procedimientos encapsulan la lógica del negocio, evitan duplicar código. Todo esto ayuda a que el sistema sea más fácil de mantener y más seguro. Tanto como las vistas, las usamos como una forma de, de simplificar, perdón, lo que vendría siendo las consultas. También como una capa de seguridad, donde tenemos vistas como préstamos por sucursal, libros con ejemplares, multas por lector, catálogo de ejemplares y préstamos vencidos sin devolver también. Todos están diseñados directamente por la forma del set base, evitando que el RBAR. Esto hace que las consultas sean más rápidas, sean mucho más fáciles de entender, además que las vistas nos permiten controlar qué información ve cada usuario. Porque no todos deben tener acceso directamente a las tablas, las vistas muestran solamente lo necesario sin exponer ningún tipo de dato sensible. Ok, antes de empezar con las pruebas, limpiamos los préstamos activos del lector 5. Que esto pues es un paso muy importante porque nuestro Tigre no permite más de 2 préstamos activos, así no limpiamos las pruebas. Si no, las pruebas no funcionarían. Aquí marcamos como devueltos todos los préstamos. En caso del lector 5, eso también demuestra cómo funcionan las transacciones implícitas. Si el update se ejecuta bien, el trigger hace su parte. Si algo falla, SQL revierte todo. Update préstamo set devuelto en query del lector.
Y pues aquí mismo lo vamos a aplicar, vamos a actualizar, a seleccionar desde este que es UDAT en préstamo, lo actualizamos para el momento de insertar el préstamo válido, pues se pueda agregar. Si no, de otra manera, si lo volviéramos a insertar, ya nos diera un error. Correctísimo. También hay que seguirlo con lo que vendría siendo, ya con el lector, sin los préstamos activos, vamos a insertar lo que vendría siendo un préstamo válido. Aquí se van a usar el lector número 5 con el ejemplar 77. Van a ser los pequeños ejemplos que están disponibles. Este insert debe pasar sin problemas porque el trigger solo interviene cuando el lector ya tiene dos préstamos activos. Aquí se ve cómo el sistema fluye, el préstamo se registra, el ejemplar cambia a prestado y todo queda consistente. Tenemos en SQL que el insert into, tanto el préstamo como el ID del lector, el ID del ejemplar y el préstamo, también nos va a decir lo que vendría siendo la fecha del préstamo, la fecha de la evolución de la programada y también tenemos los values. Ok, también podemos insertar uno que puede fallar. Intentar el tercer préstamo, aquí usamos el ejemplar 80 y pues vemos cómo nos dice que ya tiene dos préstamos activos, no puede pedir más. Cuando ejecutamos este insert, SQL Server revisa el conjunto inserted y detecta que el lector ya tiene dos préstamos activos, así que bloquea la operación y manda el mensaje personalizado. Esto demuestra que el trigger está funcionando perfecto. ¿No? Ujú. También seguimos con lo que vendría siendo, más que nada vamos a revisar el estado del préstamo número 5 para ver cómo está antes de devolverlo y también esto nos va a servir para mostrarnos el flujo natural de este sistema. Primero vamos a ver el préstamo, luego lo vamos a actualizar y después verificamos que el ejemplar haya cambiado su estado. Si es compañero, aquí miramos ya cómo cambió a disponible y ahora pues vamos a marcar el préstamo como devuelto con el mismo date donde cambiamos el estado, el trigger entra automáticamente, le damos confirmado. Esto demuestra la lógica de transacciones implícitas. Y sí, Sí, también vamos a verificar que el ejemplar realmente haya cambiado a estado disponible. Esto va a confirmar primero que nada que el trigger hizo bien su trabajo y que el sistema está sincronizado también con el SQL. así es compañero, aquí podemos ver cómo nos aparece la leyenda disponible. Y ahora mismo nos vamos a pasar a insertar multas. Estas multas ya están reparadas para usar estos préstamos reales. Esto demuestra que la tabla multa está bien relacionada con préstamo. Y nos vamos a ejecutarla. Insertamos multas y se ven las 30 filas aceptadas, ya cargadas, afectadas. Ujú. Correctísimo. También vamos a consultar lo que vendría siendo la vista de las multas por el lector. Estas vistas van a resumir todas las multas, también nos van a enseñar las multas agrupadas por el lector y también la muestra del total de todos ellos. Por ejemplo, ahí tenemos unos pequeños ejemplos como la ID del lector, tenemos el número 19, que el nombre es Camila, su apellido Torres Vega y tenemos que debe actualmente 1,300 pesos. Así es como vemos primero que nada, estas son las vistas que normalmente va a ver el lector. Ok, así es compañero. Para terminar esta parte, vamos a mostrar todas las vistas. Mostramos todas las vistas, esto demuestra que el sistema está completo y bien conectado. Hacemos un poquito para arriba esto y podemos ver de vistas que tenemos, total préstamo, total ejemplares con las sucursales, el líder del título, el nombre de la categoría, el total de multas también con los nombres, total de ejemplares que sobran, los autores, el editorial. También tenemos pues la fecha de evolución programada, los días vencidos, fecha de préstamos y pues esto demuestra que el sistema ya pues lo tenemos más completo. Ajá, también vamos a Y entrar. Ujú. Vamos a entrar en lo que vendría siendo el sistema de seguridad. En la parte de seguridad vamos a usar lo que vendría siendo el TSL, tanto del grant como el denied y como el revoke. Vamos a crear tres usuarios reales. Uno de ellos va a ser el administrador, otro va a ser el auxiliar y otro va a ser el auditor. El administrador va a tener permisos completos. El auxiliar, pues solamente va a ver lo que vendría siendo, solo va a tener las vistas, no va a poder ver las tablas. Y el auditor solo puede leer lo que vendría siendo las vistas. Esto principal, primero que nada va a ser la seguridad real basada en estos roles. bueno,
Usamos también DNI para bloquear acceso directo a tablas sensibles y usamos vistas como capa de seguridad para que los usuarios vean solo lo necesario. Esto es seguridad profesional, como en los sistemas reales. Ajá, en resumen, pues terminamos aplicando lo que vendría siendo la normalización de las relaciones, los triggers, las vistas y los procedimientos de seguridad, tanto también con el RBAR y las transacciones. A final de cuentas, todo esto fue con la función de que terminara funcionando tal cual como es un sistema real. Y por nuestra parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por poner atención y pues buena noche.